legales. El buen abogado no es aquel que interpreta esas normas legales muy bien. El buen abogado no es aquel que aplica muy bien esas normas legales, sabiendo que esas normas legales están hechas para defender y proteger solamente a los dueños del capital. El buen abogado es y tiene que ser aquel que cuestione esa norma legal, ese instrumento jurídico que no puede ser instrumento de explotación del hombre por el hombre. Tenemos que buscar apertura. La opinión social, la presión social es importante en el manejo jurídico. Además, no es la única fuente del derecho. La jurisprudencia, la doctrina, el derecho comparado, la costumbre y tantas otras fuentes de la jurisprudencia van a permitirnos, y hay que crear otras fuentes. Esas fuentes nos van a hacer comprender cuál es nuestra situación en este momento. Tanto tiempo relegado los docentes y los administrativos de las universidades públicas. Huelgas largas y permanentes que han determinado muchos despidos, y mucha gente han salido de la universidad pensando que alguna vez van a tener reivindicaciones y nunca alcanzaron. En las universidades privadas, igual. Quien quiera que gobierne la universidad privada, hay accionistas, ellos se benefician. Han considerado a la universidad como un centro de negocio. Pero ¿quién tiene la culpa para legislar de esa manera? Tenemos el gobierno, la dictadura de la década del 90, que quiso privatizar inclusive las pistas, que quiso privatizar los hospitales, los cementerios, y su intención es precisamente privatizar a todas las universidades públicas. ¿Acaso no comprendemos en este momento la marcha que han hecho los estudiantes de San Marcos? Ese movimiento no es dirigido por los estudiantes sanmarquinos, es dirigido por un rector y un grupo que quieren privatizar la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que da mucha pena. Es otro claustro universitario mío donde me he forjado y he obtenido el título de abogado. En consecuencia, cada universidad diseña su política, cada universidad diseña. Hay comparaciones con la Católica, con la de Lima, del Pacífico, hablando de Lima. Hablando aquí mismo también tenemos una política de centro, la UPLA continental, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está el derecho de los trabajadores? Los trabajadores en las universidades se han proletarizado. Son proletarios del trabajo. Venden su trabajo para un sueldo mísero. So pena de restringir su vínculo laboral o restringir su derecho de recolección laboral, y bajo el esfuerzo de ellos se agigantan las universidades, y para ufanarse que aquí tenemos el Perú. ¿Qué ocurre en las universidades? El problema de trabajo. Se ha subestimado la labor de los trabajadores. Solamente se crean que la cúpula que dirige, y eso hay que cuestionar fuertemente. El cogobierno que se da en las universidades públicas, señor presidente de la FED, el cogobierno, ¿en qué medida gobierna? ¿En qué medida el tercio en las universidades hacen gobierno? Eso es el gran problema que tenemos. Tenemos que tener en cuenta, donde quiera que nos encontremos, los estudiantes están a punto de egresar y buscar su mercado de trabajo. ¿Cómo quisiéramos tener un país, un hermano país, no quiero decirlo, y ustedes ya saben de quién es, donde los estudiantes aprenden haciendo, y el Estado no es más que el conductor del desarrollo de los estudiantes, y cuando los estudiantes terminan su carrera tienen un trabajo fijo,
no pueden delinquir, no pueden estafar, no pueden tener la ociosidad. Y por si alguna vez alguien cometió un delito, van a los centros de rehabilitación, pero ahí, en esos centros de rehabilitación, no son como los penales que tenemos en Perú, ni siquiera tienen código penitenciario, sino únicamente un principio: al ser humano hay que tratar igual, cualquiera sea su situación jurídica, el más delincuente, el más desamparado, todos siguen siendo seres humanos y no podemos desamparar a esos seres humanos. ¿Quién lo va a hacer entonces? Si alguien flaqueó, dio un mal paso, ¿quién va a rehabilitarlo? Nosotros. No esperemos que los uniformados tengan que rehabilitarlo a punta de cañones. No esperemos con flagelo o poniéndoles una celda, que van a dar salida, rehabilitar a esos delincuentes entre comillas, porque muchos delincuentes están andando en la calle y nadie le dice nada. Finalmente, concreto, y vuelvo a sostener esa tesis: el trabajo es el número uno que transforma la naturaleza, y por tanto los dueños del trabajo deben ser los propietarios de los bienes económicos. No hay justificación que unas cuantas personas, defendido por los estados y las leyes, se apropien de toda la riqueza del mundo. Sabemos nosotros que en el mundo tenemos como 500 empresas internacionales, dueños del mundo, de los cuales la tercera parte son propiedad de los norteamericanos, el resto, la propiedad está compartida en otros países de orientación política. La contradicción que tenemos ahora en el mundo es los propietarios dueños del capital y los trabajadores dueños del trabajo. Los estados defienden a los dueños del capital y descuidan y desprecian a los dueños del trabajo. Esperamos que alguna vez, por nuestra lucha, por nuestra propia lucha, por nuestro propio esfuerzo, los dueños del trabajo serán dueños del capital. Muchas gracias. Por favor, como se les ha comunicado, las señoritas se les van a traer unas hojas, los que tienen unas preguntas, por favor levanten la mano en orden para que ellas puedan darles, y con la rapidez van a hacer la pregunta para que el respectivo ponente pueda dar la absolución. Sin más perspectivas, él en la actualidad es director gerente de Mix Asesores y Consultores. Unas palmas, por favor, para el señor Carlos Rincón. Bueno, antes que nada, saludar a todos los presentes, compañeros estudiantes, también a las distintas personas que están aquí presentes, invitados, autoridades. Un saludo especial también a la señora Yener Roja por habernos deleitado con su canto, y a todos ustedes por estar presentes esa noche. Mi nombre es Michael Ernesto Ortiz Colorado, soy estudiante de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Cajamarca, y en este 27º Congreso Nacional Ordinario de la Federación de Estudiantes de Perú se eligió una nueva junta directiva, donde además de mi persona como presidente, también participa como secretario de organización centro de la FED el compañero Luis González. Así también dentro de la junta directiva está presente la compañera Sheila Seguir, que es secretaria de Proyección Social, así también es presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios de Huancayo. Creo yo que los dos compañeros se merecen un fuerte voto de aplausos. Bueno, seguramente se habrán preguntado, yo veo acá bastantes estudiantes secundarios, y se habrán preguntado ¿qué es la FED? La FED, como su mismo nombre lo dice, es la Federación de Estudiantes del Perú, que es la máxima organización de representación a nivel nacional. Nosotros somos la junta directiva de esta Federación de Estudiantes de Perú.
de acá a 2 años va a existir un nuevo Congreso y por ende también una nueva elección de la